En esta clase nosotros vamos a estudiar una de esas EDPs clásicas que vimos a la clase anterior, la ecuación de la onda. Vamos a ver de dónde sale esa ecuación, qué tipo de sistemas describe y sobre todo vamos a introducir el método que vamos a utilizar todo el resto del semestre para resolver ecuaciones diferenciales parciales, que se llama el método de separación de variables. ¿Qué tipo de sistema nosotros vamos a poder describir con la ecuación de la onda en una dimensión? Un sistema como este que está dibujado aquí, miren. Nosotros tenemos una cuerda sujeta en los extremos, le sacamos de su posición de equilibrio, le soltamos y empieza a oscilar, como una cuerda de guitarra. Pero no solo eso, miren, no necesariamente puede estar fija en los extremos, como el primer caso que nosotros vamos a resolver ahora, sino que nosotros vamos a tener algo parecido a lo que se ve en este video de acá. Es una cuerda que está sujeta en un extremo, pero en el otro extremo hay un motor. Obviamente esto produce oscilaciones sobre la cuerda. Y precisamente esas oscilaciones de nuestra cuerda pueden ser descritas a través de la ecuación de la onda. ¿Cuáles son las características que tiene que tener nuestra cuerda y cuáles son las suposiciones que nosotros tenemos que tener sobre nuestro sistema? Nosotros vamos a considerar una cuerda de longitud L. Tiene que ser elástica y también tiene que ser homogénea. Que sea homogénea significa que la densidad es constante. ¿Qué significa que la densidad sea constante? Que las características de la cuerda deben ser las mismas para todo punto en el interior de la cuerda. Por ejemplo, si nosotros le cortamos aquí y ustedes miran la sección transversal de esa cuerda, va a ser igual a la sección transversal de acá. Va a ser igual a la sección transversal de acá. No podemos tener esto de aquí, por ejemplo. Una cuerda que es flaca por aquí y después se engorda. ¿Sí o no, chicos, que esta cuerda ya no tiene la misma densidad? Hay una mayor cantidad de masa en este extremo de acá que en este extremo de acá. Y peor aún, miren, no podemos tener una cuerda que en esta parte sea hecha de un cierto material y que de repente acá es de otro material. Esas son las características físicas de nuestra cuerda. Además, nosotros vamos a suponer varias cosas. La acción de la fuerza gravitatoria es despreciable. La tensión a lo largo de la cuerda es la misma. Y también que las oscilaciones son pequeñas y se producen en una sola dirección. Si nosotros tomamos todos estos supuestos, con lo que ustedes saben de mecánica newtoniana, aplicando únicamente la segunda ley de Newton, ustedes vieran cuál es la ecuación diferencial parcial que precisamente describe el movimiento de esta cuerda. El movimiento nosotros le podríamos representar a través de cómo cambia esta forma de la onda en el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar este punto. Supongamos que a un cierto tiempo de nuestra cuerda va a estar en esta posición de aquí. Después pasa un cierto tiempo, nuestra cuerda se ha movido acá. Para un cierto tiempo t sub 2 en verde, ahora la cuerda está acá abajo. Si nosotros consideramos los mismos puntos, para ese x, ¿dónde está nuestra cuerda? Ahora este punto está más abajo. Y este punto rojo de aquí, en cambio, está más arriba. Está acá. Entonces nos damos cuenta de que la forma de la cuerda también va a cambiar en función del tiempo. Pero, ¿qué es esto que yo dibujé aquí con esta flechita? ¿Qué es esta altura que dibujé aquí? Es la amplitud de las oscilaciones. Y eso es lo que a nosotros nos interesa estudiar. ¿Cómo cambia la amplitud de las oscilaciones en función del tiempo para todo punto en el interior de la cuerda? ¿Está claro, chicos? Miren, estas son las amplitudes de las oscilaciones para todo punto X en el interior de la cuerda. Pero eso es para un tiempo específico, para el tiempo en verde. Esas amplitudes van a ir cambiando también en función del tiempo. Entonces, fíjense, la amplitud de las oscilaciones U de xt para todo punto X elemento de 0 y L y para todo tiempo t mayor o igual que 0. Únicamente si nosotros tenemos una cuerda con estas características, va a estar descrita por esta ecuación de aquí. La segunda derivada de U
con respecto a t va a ser igual a c al cuadrado por la segunda derivada parcial de u con respecto a x. ¿Qué es esa c que aparece ahí? Es una constante que guarda relación con las características físicas de la cuerda, básicamente. Dependiendo de si nuestra cuerda es más tensa, más gorda, más flaca, de un material u otro, esas oscilaciones van a ser diferentes. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Entonces, el movimiento de la cuerda también va a depender de las condiciones iniciales de nuestra cuerda. ¿Cuál es la posición inicial de la cuerda? También depende de su velocidad inicial. ¿Ya? ¿Cómo nosotros representamos a esta posición inicial y velocidad inicial? La posición inicial, la posición al tiempo cero. Fíjense, es esto que yo había dibujado con rojo y que le había llamado f de x. Esa es la posición de la cuerda, miren, la forma de nuestra cuerda u para cualquier punto x, pero para el tiempo igual a cero. Entonces, miren cuál es la condición inicial. Nosotros habíamos dicho que f de x es esa función que describe la forma que tiene nuestra cuerda al tiempo t igual a cero. La amplitud de nuestras oscilaciones, la forma de la cuerda, para cualquier punto x en el interior de la cuerda, pero al tiempo t igual a cero, va a estar descrito precisamente por esa función. ¿Cómo nosotros denotamos la velocidad inicial de la cuerda? Para cualquier punto x al tiempo t igual a cero, la velocidad puede ser cero, podría ser constante, en general también puede ser descrito por una función. Es en cambio la derivada con respecto al tiempo, la amplitud de nuestras oscilaciones. Además, miren, el movimiento de nuestra cuerda no solamente va a depender de estas condiciones iniciales, sino, por ejemplo, de qué pasa con nuestra cuerda en los extremos, miren chicos, ¿ya? A eso se les llama condiciones de frontera. Vamos a trabajar con tres tipos de condiciones de frontera: las de Dirichlet, las de Newman y las de Robin. ¿Cuáles son las condiciones de Dirichlet? Son condiciones sobre la función. ¿Cuáles son las condiciones de Newman? Son condiciones sobre la derivada de la función con respecto a x, no con respecto a t. Las condiciones de frontera son valores en los extremos de la cuerda. ¿Cuáles son los extremos de la cuerda? Los puntos x igual a 0 y x igual a l. Entonces, las condiciones de Dirichlet nos va a decir qué pasa con nuestra función en el punto x igual a 0 y qué pasa con nuestra función en el punto x igual a l. Si son condiciones de Newman, ¿qué pasa con esta derivada en el punto x igual a 0? ¿Y qué pasa con esta derivada en el punto x igual a l? Para cualquier tiempo. En esos extremos puede tomar, por ejemplo, los valores a y b. ¿Cuáles son las condiciones de Robin? Las condiciones de Robin son condiciones que también se llaman mixtas. Eso significa que en el un extremo puedo tener una condición de tipo Dirichlet y en el extremo x igual a l una condición de Newman. En el un extremo la condición está sobre la función y en el otro extremo la condición está sobre la derivada. Esto obviamente tiene un significado físico. Además, miren, si a y b son igual a 0, se llaman condiciones de frontera homogéneas. ¿Cómo nosotros expresaríamos las condiciones de frontera en el sistema que teníamos arriba? Teníamos nuestra cuerda, le sacábamos de la posición de equilibrio, le soltábamos, ¿no es cierto? Y esto empezaba a oscilar. ¿Cómo nosotros describiríamos cuánto vale la amplitud de esas oscilaciones en estos dos extremos? Generalmente en los enunciados dice esto, miren, una cuerda fija en los extremos y a la misma altura. ¿Cómo está de aquí? Miren, esta es una cuerda fija en los extremos y estos dos puntos están a la misma altura. Es un problema con condiciones de frontera de Dirichlet. ¿Cómo pasamos de cómo está redactado en el enunciado a una expresión como esta de acá arriba que nosotros podemos utilizar para resolver nuestro problema?
Nos interesa saber estas dos cosas, miren. ¿Cuál es la amplitud de nuestras oscilaciones en el un extremo, que es x igual a 0, para todo tiempo? ¿Y cuáles son la amplitud de nuestras oscilaciones en el otro extremo, en el extremo x igual a l, para cualquier tiempo? 0. Exactamente. ¿Qué representarán estas condiciones de aquí, por ejemplo? U en x igual a 0, t es igual a 0, pero u de x igual a l, t es igual a a. ¿Cuál será el significado físico de esto de aquí? ¿Cómo lo interpretaría? En los extremos de la cuerda tienen diferentes alturas. ¿En qué extremo, pero? Bueno, en el Exacto. Entonces miren lo que dice el compañero. Antes nuestra cuerda, si ustedes le ven arribita, estaba justo alineada con nuestro nivel de referencia. Por eso yo decía una cuerda fija en los extremos y a la misma altura. Pero miren, ¿qué va a pasar ahora? Nuestra cuerda va a estar sujeta de esta forma. En el un extremo vamos a estar siempre al mismo nivel de referencia, pero el otro extremo va a estar subido hasta una altura A. ¿Cuánto vale la amplitud de nuestras oscilaciones? Nosotros le jalamos esta cuerda, le soltamos, empieza a oscilar. Digamos que estas son las oscilaciones. Siempre, para todo tiempo, ya sea que esté en reposo, ya que sea que esté sacada de la posición de equilibrio, o ya sea que se esté moviendo, en este extremo, en x igual a 0, las oscilaciones valen 0, ¿no es cierto? Y en este otro extremo, en el extremo x igual a l, ¿cuánto vale la amplitud de las oscilaciones con respecto a ese nivel de referencia? Vale a, siempre va a valer a. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros vamos a resolver? Esta es mi ecuación de la onda. Aparte de eso, nosotros necesitamos nuestras condiciones de frontera. Vamos a empezar con unas condiciones de frontera de Dirichlet homogéneas. En nuestra U en x igual a 0 y para todo tiempo vale 0. Nuestra U en x igual a L para todo tiempo vale 0. Y además vamos a tener nuestras condiciones iniciales. Esta de aquí, como vimos, es la posición inicial de la cuerda, que puede ser descrita por una cierta función f de x. Y esta de acá es la velocidad inicial de la cuerda, que también en general puede ser descrito por una cierta función g de x. A todo esto nosotros le sabemos juntar en una llave, digamos, el problema P. Este es un nombre que nosotros le damos a toditito esto que está aquí. Ya vimos qué tipo de problema describe esto. Nuestro X es un punto en el interior de nuestra cuerda, miren, para t mayor o igual que 0. A nosotros nos interesa resolver esta ecuación para todo punto xt, elemento del producto vectorial de estos dos subconjuntos. Listo, y este es el problema que nosotros vamos a resolver. Hay dos formas de enunciar exactamente el mismo problema. Esto sería desde el punto de vista matemático, miren. Yo les podría dar esa ecuación, con esas condiciones resuelve esa ecuación. Desde el punto de vista físico, se le podría enunciar al problema así. Considere una cuerda de longitud L, elástica y homogénea, la cual se encuentra fija en los extremos a una misma altura, cuya velocidad inicial está dada por la función g de x y su posición inicial por la función f de x. Determine la amplitud de las oscilaciones de la cuerda. Nosotros partimos de ese enunciado y a partir de ese enunciado construimos este problema. ¿Por dónde nosotros empezamos? Vamos a proponer una solución como el producto de dos funciones. Una función x que depende únicamente de la variable x y una función t mayúscula que depende únicamente de la variable t. Y nosotros le vamos a derivar y le vamos a reemplazar en nuestra ecuación diferencial. ¿Para qué hacemos eso? Como hacíamos siempre en EDO, es para ver las condiciones que tienen que tener estas dos funciones de aquí para que efectivamente esto sea una solución de mi ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Nosotros vamos a derivar la ecuación 4 y le vamos a reemplazar en la ecuación 1.
nosotros tenemos que hallar la segunda derivada de u con respecto a t y la segunda derivada de u con respecto a x. Voy a hallar primero la primera derivada de u con respecto a t. Es la derivada parcial con respecto a t de u. ¿Cuánto vale u? X de x por t de t. Como esto no depende de t, esto puede ser como una constante, nosotros tendríamos la derivada parcial únicamente de esto de aquí, pero esto depende solamente de t. Entonces, esto sería igual a x de x por t' de t. Hallemos la segunda derivada, miren. La segunda derivada de u con respecto a t es igual a la derivada con respecto a t de nuestro u de t, de lo que acabamos de encontrar ahorita. X de x por t' de t. X de x, t 2' de t. ¿Sí o qué, chicos? Hallemos la segunda derivada de u con respecto a x. ¿Creen que ya podrían hacer directamente? ¿Le intentamos? Veamos, ¿ya? La segunda derivada de u con respecto a x sería la segunda derivada con respecto a x de nuestro u de t. U de t es x de x por t de t. ¿Cuánto sería esta segunda derivada? Sería la segunda derivada de x, t de t. Sí, listo. Este ut de t le voy a reemplazar aquí y este de aquí, nuestro ux, le voy a reemplazar acá. Me queda en el lado izquierdo x de x por t 2' de t y en el lado derecho me queda esta constante por x 2' de x por t de t. Nosotros le podemos dejar todo lo que tenga t a un lado de la ecuación. T 2' de t, a este t de t le puedo pasar a dividir, como ustedes dirían. Y al otro lado yo puedo dejar todo lo que tenga x. X 2' de x, a este x le puedo pasar acá, x de x. Y esa constante c cuadrada, ustedes la pueden dejar aquí, ¿no es cierto? O ustedes le pueden poner acá. Van a llegar exactamente a las mismas respuestas. Acuérdense que al momento que nosotros pasamos a dividir, obviamente eso significa que nuestro x de x tiene que ser distinto de 0 y que su t de t también tiene que ser distinto de 0. Para todo lo que nosotros hagamos de aquí en adelante, esta es una restricción que aparece. Primero. Segundo, fíjense lo que nosotros tenemos aquí. En el lado izquierdo de la ecuación, nosotros tenemos algo que depende estrictamente de t. Llamémosle f mayúscula de t. Y en el lado derecho, nosotros tenemos algo que depende únicamente de x. Digamos una g mayúscula de x. Como el lado izquierdo de la ecuación depende solo de t y el lado derecho de la ecuación solo de x, esto solo es posible si ambos son iguales a una constante. Es decir, esto de acá, miren. Nosotros teníamos esto, 1 sobre c al cuadrado, t 2' de t sobre t de t y x 2' de x sobre x de x. ¿A qué deberían ser iguales estas dos cosas para que sean iguales? Simplemente a una constante. ¿Sabemos cuánto vale esa constante? No, en realidad. Eso significa que puede ser 0, que puede ser negativo o que puede ser positivo. Fíjense en esto que yo le voy a encerrar en un cuadradito. Yo le voy a sacar aparte, miren. Le voy a escribir acá. Y miren, yo le puedo reescribir más bonito esta ecuación. X 2' de x menos k por x de x es igual a 0. Yo he obtenido una EDO para nuestro x de x. Si ustedes resolverían esto, ustedes ya obtendrían su función x de x. Y nosotros le podríamos reemplazar aquí, miren. Si nosotros nos fijamos en este lado de acá, otra vez le voy a sacar aparte, le vuelvo a reescribir, tendría t 2' de t menos k c al cuadrado t de t igual a 0. De esta ecuación, miren, le podemos resolver y nosotros obtenemos nuestro t de t. Tomamos ese t de t
y le reemplazamos en nuestra solución. Y fíjense, ya tenemos la solución de nuestra ecuación diferencial. Entonces, ¿en qué consiste o en qué ha consistido el método de separación de variables? Transformarle a nuestra ecuación diferencial parcial de segundo orden en dos ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. A esta llamémosle 5 y a esta llamémosle 6. Esto ya depende del profesor, verán, que resuelven las dos ecuaciones de ahorita sin importar el orden, casi simultáneamente. Sí hay un argumento que nosotros podemos utilizar para decidir cuál ecuación resolvemos ahorita. Entonces, en este punto vamos a utilizar nuestras condiciones de frontera. ¿Cuáles eran nuestras condiciones de frontera? U de x igual a 0, t es igual a 0, y la otra era u de x igual a l, t igual a 0. Nosotros partimos de esto de aquí, miren, que nuestro u de xt iba a tener esta forma. Le voy a evaluar a mi x en 0. Eso es lo que dice la condición. Le evalúo a mi x en 0. Le evalúo acá también a mi x en 0. ¿Qué dice la condición? Que el u de 0t tiene que ser igual a 0. Entonces, esto de acá tiene que ser igual a 0. Fíjense en esto de aquí. Tenemos el producto de dos cosas iguales a 0. Significa que una de estas dos cosas es igual a 0. Cuando nosotros dividimos aquí, aparecieron estas dos condiciones. Para todo lo que nosotros hagamos, nuestro t de t no puede ser 0, nuestro x de x no puede ser 0. Por tanto, el x en 0 es igual a 0. Miren cómo nosotros utilizaríamos la otra condición. U de lt es igual a 0, dice la condición. A esto nosotros le tenemos que evaluar x igual a l. xl es igual a 0. ¿Por qué? T de t no puede ser 0 por esto de acá. Acabamos de encontrar dos condiciones iniciales para la ecuación 5. La ecuación 5, que era esta ecuación diferencial de acá, ahora además tiene estas dos condiciones. Que x en 0 es igual a 0 y que x en l es igual a 0. Y por otro lado, t de t menos k, o sea, al cuadrado, t de t es igual a 0. Y una vez que nosotros ya le completamos el problema, miren cómo es facilito darse cuenta cuál de las dos resolvemos. Esta le vamos a resolver. El problema es el siguiente. Nosotros no sabemos cuánto vale k. Cuando nosotros introducimos esta constante aquí, nosotros simplemente dijimos que esa constante tiene que ser un número real. ¿Qué significa eso? Que puede ser positiva, que puede ser negativa y que puede ser 0. Y dependiendo de cuánto valga acá, en realidad este problema va a ser totalmente diferente. Como nosotros no sabemos cuánto vale ese k, lo que vamos a hacer es analizar cada uno de esos casos, ¿no es cierto? Primero, veamos qué pasa cuando nuestro k es '0. Si k es igual a 0, fíjense en qué se transforma nuestro problema. Nosotros tendríamos que resolver x2' de x es igual a 0, x en 0 es igual a 0, x en l es igual a 0. Si es que x2' es igual a 0, ¿qué puedes decir tú acerca de x'? ¿Que es una constante? Exactamente. Entonces es igual a una constante que le podemos llamar a A. ¿A qué sería igual nuestro x de x en cambio? A x más b. Esta es nuestra solución. ¿Cómo nosotros determinamos la constante A y la constante B? Con las condiciones iniciales. Nosotros vamos a evaluar x en 0 igual a 0 y luego x en l igual a 0. Si nosotros evaluamos esto que está en rojo para x igual a 0, tendríamos que x en 0 sería igual a por 0 más b. Y esto sería igual a 0. Acabamos de encontrar que b es igual a 0. Ahora a eso que está en rojo le evaluamos para x igual a l. Entonces tendríamos a por l más b igual a 0. b vale 0, miren. Nos queda a por l es igual a 0. Tenemos el producto de dos cosas iguales a 0. Significa que la una vale 0 o que la otra vale 0.
La longitud de la cuerda puede ser 0. ¿Cuál Listo. sería la única posibilidad? Que el A sea igual a 0. Si nosotros reemplazamos A y B igual a 0 en nuestra solución, nosotros encontramos que nuestro x de x ha sido igual a 0. Acuérdense, la solución es x de x por t de t. Si x de x vale 0, nuestra solución es trivial. Pero además, ¿cuál sería el otro problema? Esto que nosotros acabamos de encontrar contradice a la ecuación que le voy a llamar cruz. Contradice a estas dos restricciones que nosotros encontramos. Por tanto, K no puede valer 0. Veamos qué pasa ahora cuando nuestro K es positivo. Lo que yo les voy a recomendar hacer es tomarle a este K positivo simplemente como un número elevado al cuadrado. Por ejemplo, como un gamma elevado al cuadrado, donde gamma sí puede ser un número real distinto de 0. Todo número real distinto de 0 elevado al cuadrado es positivo. ¿Cuál es la ecuación que nosotros tenemos que resolver? Esta era nuestra ecuación diferencial. x2' de x menos k por x de x es igual a 0. Sí, el profe nos dice que le tomemos al k como gamma al cuadrado. Entonces le voy a reemplazar de una vez, miren. A mi k por gamma al cuadrado. Las condiciones que teníamos era x en 0 es igual a 0 y x en L es igual a 0. Esta es la EDO que vamos a resolver ahorita. Esta es una ecuación diferencial homogénea de segundo orden con coeficientes constantes. Suponemos una solución de tipo exponencial, en donde este m es una constante, es un parámetro que nosotros no sabemos cuánto vale. ¿Cómo hacemos nosotros para determinar precisamente el valor de esa constante m? Derivar x de x y reemplazar en la EDO. Entonces, si nosotros hallamos la segunda derivada de x de x con respecto a x, lo que nosotros tendríamos sería m al cuadrado por e a la mx, ¿sí? Menos gamma al cuadrado por nuestra función, e a la mx, y esto es igual a 0. Fíjense, de aquí nosotros sacábamos factor común, e a la mx, y esto multiplicado por m al cuadrado menos gamma al cuadrado. Fíjense, tenemos el producto de dos cosas iguales a 0. Que nuestra exponencial vale 0 o que este paréntesis vale 0. Si ustedes tienen e a la mx, nunca se hace 0 la función. Entonces, este término de aquí nunca vale 0. El paréntesis es el que vale 0. M cuadrado menos gamma al cuadrado vale 0. Esto es lo que nosotros llamábamos el polinomio característico. Esto es como para que se acuerden lo que ustedes ya sabían, y solo por eso estamos haciendo paso por paso. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Encontrábamos las raíces de este polinomio característico. M al cuadrado es igual a gamma al cuadrado, y eso significa que nuestra M es igual a más menos gamma. Ahora, yo les quiero hacer notar una cosa. ¿Qué hubiese pasado si nosotros no hubiésemos hecho esto de aquí? Miren, si nosotros no le hubiésemos tomado este k como gamma al cuadrado, como hicimos acá arriba, sino simplemente hubiésemos trabajado con un k mayor que 0. Les voy a poner aquí con lápiz. Hubiésemos tenido m al cuadrado menos k es igual a 0 y que m es igual a más menos la raíz cuadrada de k. Si no le tomamos como gamma al cuadrado, simplemente al final vamos a tener que trabajar con estas raíces de k. ¿Qué hacíamos nosotros cuando ya obtendríamos estas raíces de nuestro polinomio característico? Le reemplazábamos aquí, miren, en nuestra solución, y encontrábamos dos soluciones. La una sería e a la gamma x y la otra sería e a la menos gamma x. La solución le formamos como una combinación lineal de esas dos. Listo. Esta es nuestra solución. Igual que arriba, ¿cómo nosotros determinamos estas constantes? Utilizando las condiciones. Aquí vamos a ver qué pasa cuando nuestro x en 0 vale 0. Y vamos a ver qué pasa cuando evaluamos
x en L y eso igual a 0. Cuando x vale 0, este exponencial vale 1, entonces tendríamos A. Cuando x vale 0, esta también vale 1, entonces tendríamos más B. Y esto dice que tiene que ser igual a 0. ¿Qué podemos concluir de aquí? Que A es igual a menos B. Veamos qué pasa con la otra ecuación, en cambio. A por E a la gamma L más B por E a la menos gamma L es igual a 0. Voy a reemplazar el A por menos B. Estoy seguro que la mayoría sacaría de factor común el B, o menos B, por ejemplo. Y miren lo que me queda dentro de este paréntesis. E a la gamma L menos E a la menos gamma L igual a 0. Otra vez tenemos el producto de dos cosas iguales a 0. O nuestro B vale 0, o esta resta de exponenciales vale 0. Si el gamma por L vale 0, lo que está dentro de este paréntesis sí puede ser 0. Tienes el producto de estas dos cosas iguales a 0. ¿Cuál de estas dos crees que sea 0? El gamma. Gamma, ¿no es cierto? Porque L es la longitud de la cuerda. Pero ¿qué problema nosotros tenemos con esto de aquí? Que gamma no puede ser 0 porque K sería 0 y K no puede ser 0. Exactamente. ¿De acuerdo? Fíjense. Si gamma es igual a 0, significa que K es igual a 0, pero K era positivo. Entonces, otra vez una contradicción. Entonces, por esa razón, lo que está dentro de este paréntesis no puede ser 0, sino que nuestro B es el que tiene que ser igual a 0. Si no me creyeron o no les parece tan evidente, hay otra forma de verle que nos va a llevar exactamente a lo mismo que nos dijo el compañero. Si ustedes se acuerdan, esto que está aquí adentro guarda relación con el seno hiperbólico. Este es nuestro seno hiperbólico, algo así. Nuestro seno hiperbólico de teta, que es gamma L, vale 0 si nuestro gamma L es igual a 0. Fíjense, exactamente la misma conclusión que llegamos con su compañero. El gamma vale 0, el L vale 0. El L no puede ser 0, entonces el gamma es igual a 0. Lo cual no es posible porque K es mayor que 0. Simplemente la única alternativa que nos queda, ¿sí?, es que B es igual a 0. ¿Cuál es el problema que tenemos ahorita? Tu A vale menos B y eso tendríamos que reemplazar en nuestra solución. Otra vez nosotros tendríamos que x de x sería igual a 0. Podemos decir que como contradice cruz, entonces no es posible que nuestro K sea mayor que 0. Nuestra última esperanza es que nuestro K sea menor que 0. Para no tener que trabajar con esas raíces cuadradas, le vamos a considerar a nuestro K expresado en función de ese gamma que teníamos de arriba. Cualquier número real distinto de 0 elevado al cuadrado es positivo. Y si a un número positivo le ponemos un menos por adelante, clarísimo que esto de ley va a ser negativo. Entonces veamos, ¿cuál es nuestra ecuación diferencial? Era x2' de x menos k por x de x es igual a 0. A nuestro k le vamos a reemplazar por menos gamma al cuadrado. Entonces, en realidad aquí nos quedaría más gamma al cuadrado. ¿Cuáles son nuestras condiciones? X en 0 vale 0 y x en L vale 0. ¿Qué forma va a tener la solución de esta EDO? Seguiría siendo una solución de tipo exponencial. Ya vimos de arriba qué es lo que teníamos que hacer, ¿no es cierto? Y de dónde nosotros podemos obtener la M. Entonces, fíjense, eventualmente yo les voy a dejar hacer exactamente como estoy haciendo aquí. A nuestra M nosotros le podemos obtener del polinomio característico. Este es el polinomio característico. Resolvemos ese polinomio característico para determinar M. Y miren lo que va a pasar. M cuadrado va a ser igual a menos gamma al cuadrado. Menos gamma al cuadrado es un número negativo. Entonces, M sería igual más menos gamma por I. Voy a tomar esas raíces complejas y les voy a reemplazar acá. Vamos a hacerle paso por paso para que ustedes un poco se acuerden. Por tanto, nuestra solución x de x sería igual
a e a la más menos gamma i por x. Esto lo podemos reescribir simplemente como coseno de gamma x más menos i seno de gamma x. En esta expresión de aquí, luego de aplicar la fórmula de Euler, nosotros podemos reconocerle a nuestra una solución como la parte real de nuestra ecuación y a la otra solución como la parte imaginaria. Nosotros simplemente podemos formarle a nuestra solución como una combinación lineal de esas dos soluciones linealmente independientes. Esta sería la solución de mi EDO. Otra vez como arriba vamos a utilizar estas condiciones. X en 0 vale 0 y la otra condición de que X en L es igual a 0. Si nosotros evaluamos X en 0 igual a 0, X en 0 sería igual a A por el coseno de gamma por 0 más B por el seno de gamma por 0. Esto es igual a 0. Entonces miren, de aquí A vale 0. Veamos la otra condición. X en L sería A por el coseno de gamma por L más B por el seno de gamma por L. Y esto igual a 0, dice la condición. A vale 0, entonces todito este término de aquí desaparece de nuestra ecuación. Y solamente nos queda que B por el seno de gamma por L es igual a 0. Otra vez tenemos que analizar, miren, si nuestro B vale 0 o si nuestro seno vale 0. A y B son números cualquiera, miren. Eso significa que B sí puede ser 0. La pregunta es, ¿este seno puede ser 0? Este es el seno de teta en función de teta. Aquí se hace 0, acá también se hace 0, acá también, 0, el pi, el 2pi, el 3pi. Entonces, fíjense, nuestro B sí puede ser 0, pero nuestro seno también puede ser 0. A veces, nuestro seno de gamma L vale 0. ¿Cuándo vale 0? Si es que el argumento gamma L es un múltiplo entero de pi, con n desde 0 hasta el infinito. Suponemos que nuestro B es diferente de 0, por tanto, nuestro seno de gamma L vale 0, ¿no es cierto? Si gamma L es igual a n por pi. Entonces, fíjense cómo de esta ecuación nosotros podemos despejar gamma. Gamma es igual a n pi sobre L. Nuestra K era igual a menos gamma al cuadrado. Eso significa que nosotros ya encontramos cuánto vale K. Y no solo eso, sino que nosotros no encontramos un solo valor de gamma o de K, sino que nosotros encontramos un infinito número de valores. Para cada uno de estos n's, nosotros vamos a tener un valor diferente de gamma. Y para cada n, nosotros vamos a tener un valor diferente de K. Por tanto, nuestro x de x es igual a b por el seno de gamma x. Pero gamma también ya tenemos, miren, acá está gamma. Entonces podemos reemplazarle. X de x es igual a b por el seno de n pi sobre L por x, donde n va desde 1 hasta el infinito. Para cada uno de estos valores de n, nosotros vamos a tener una solución distinta. ¿Por qué aquí esto empieza en 1 y no empieza en 0? N sí puede ser 0, miren, aquí está. ¿Qué pasa si n es igual a 0? Este seno valdría 0 y otra vez tendríamos una solución trivial. ¿Qué tenemos que hacer ahorita? Tenemos que resolver la otra ecuación. T2' de t menos k c al cuadrado t de t. Reemplazamos el valor de k que ya encontramos ahorita. Tendría que T2' de t menos, por menos da más, n cuadrado pi al cuadrado c al cuadrado sobre n al cuadrado por t de t es igual a 0. Resolvemos esa ecuación que está en azul. Lastimosamente no tenemos ninguna condición, no importa, sí podemos resolver. ¿Qué forma tendría la solución de esta EDO?
e a la nt, donde m podemos obtener a partir del polinomio característico, ¿no? ¿Cuál es el polinomio característico asociado a esta ecuación? Sería el m cuadrado más n al cuadrado pi cuadrado c cuadrado sobre l al cuadrado, igual a 0. Exactamente. Veamos si ya se pueden saltar unos pasos. ¿Qué hicimos de arriba? Le reemplazamos a este m en nuestra exponencial. Tenemos una exponencial compleja, le desarrollamos en cosenos y senos. Yo le dije, en esa expresión ustedes pueden reconocer las dos soluciones linealmente independientes y reales de su problema. Y podemos tomarles de esas dos para hacer una combinación lineal y tener nuestro TDT. A por coseno de n pi c sobre L. Coseno de n pi c sobre L. ¿Listo? D más el seno. Aquí le voy a poner una C y aquí una D. El compañero dijo que esto es por el seno de n pi c sobre L por T. No podemos hallar estas constantes C y D porque no tenemos condiciones. Entonces solo sabemos que esas constantes son números reales, ¿sí? Fíjense, esta expresión también depende de n. Este n arriba nosotros ya vimos que eran los enteros positivos, ¿no es cierto? 1, 2, 3, así. Eso significa que para cada valor de n nosotros vamos a tener un valor de t. Y este sería nuestro t de t. Ya tenemos nuestro x de x. Ya tenemos nuestro t de t. Nosotros dijimos que nuestra solución iba a ser el producto de estas dos cosas. ¿Qué pasa? Que fíjense, en realidad nosotros encontramos un infinito número de soluciones para nuestro x y un infinito número de soluciones para nuestro t. Por tanto, tenemos un infinito número de soluciones para nuestra e de p. Nosotros vamos a tener 1 sub 1, 1 sub 2, 1 sub 3. Yo les pregunto, ¿cuál de estas tomamos? Nosotros vamos a tomar todas en realidad y les vamos a combinar, multiplicándole esto por una constante, a este por otra constante, a este por otra constante y sumándoles a todititos esto. Esto es una combinación lineal. Pero miren lo interesante que va a pasar aquí. Como son un infinito número de soluciones, nosotros lo que tendríamos es esto, en realidad. Una suma desde n igual a 1 hasta el infinito de todas nuestras soluciones. La solución general, u de xt, se forma como una combinación lineal de estas soluciones. Último que nos queda hacer es reemplazar precisamente nuestros valores. Miren, nuestro u sub n de xt es igual a x sub n de x por t sub n de t. Entonces tendríamos la suma desde n igual a 1 hasta el infinito de alfa sub n por x sub n de x por t sub n de t. ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a reemplazar lo que encontramos para el x de x y lo que encontramos para el t de t. Aquí yo reemplacé mi x de x y acá yo reemplacé mi t de t. Esta es mi solución, pero fíjense que hay un montón de constantes, miren. Hay este alfa, hay este b, hay este c, hay este b. Alfa sub n por b sub n por c sub n, mejor yo le voy a llamar c sub n con palitos. Y alfa sub n por b sub n por d sub n, yo mejor le voy a llamar c sub n con palitos y un asterisco. Y miren cómo nos va a quedar nuestra solución. U de xt es igual a la suma desde n igual a 1 hasta el infinito de c seno de n pi x sobre l por c sub n con palito coseno de n pi c sobre l por t más este de acá. Esta es la expresión que describe las oscilaciones de una cuerda. Un sistema súper simple. Ustedes ponen una cuerda ahí colgada entre dos soportes fijos en los extremos y le golpean. Y el movimiento que ustedes observan está descrito por esta ecuación de aquí. Fíjense cómo esto en realidad es mucho más de lo que nosotros esperábamos.
Las oscilaciones de nuestra cuerda en realidad está formado por una suma infinita de oscilaciones que cambian en el espacio y que cambian en el tiempo. Nosotros quisiéramos que sea una expresión así chimba ya, como el seno, ya, seno de Wx. Pero lastimosamente no es así. Encontramos esta expresión mega compleja que todavía ni siquiera acabamos de decir cuánto mismo es. Porque fíjense que no sabemos cuánto valen estos coeficientes. Estos coeficientes recién les vamos a encontrar con las condiciones iniciales. Miren cómo nos dice cómo está cambiando nuestras oscilaciones en el espacio. Sí son senos, miren. Pero en el tiempo también son oscilaciones. También oscila en el tiempo la amplitud de nuestras ondas. ¿Por qué es así? Porque la naturaleza es así. Lo único que nosotros tratamos de hacer es encontrar una expresión que pueda describir precisamente de forma más realista lo que está pasando en el mundo físico. Descifrar precisamente ese lenguaje de la naturaleza y a veces obtenemos expresiones complejas como estas, miren. Si nosotros agarramos esto y le metemos en la compu, lo que nosotros vamos a observar es una cuerda moviéndose, cambiando en el espacio y en el tiempo. Y como ustedes podrán darse cuenta, esto se parece a una serie de Fourier. Y exactamente estos coeficientes se obtienen igualito a como obteníamos los coeficientes de la serie de Fourier. Entonces no son cosas locas lo que nosotros hemos visto en este curso. No son matemáticas raras de sumas infinitas. ¿Qué también será eso en la vida real? ¿Qué también serán los números complejos? Mentira, miren, aquí están. Y a partir de este análisis nosotros encontramos expresiones que en realidad describen nuestros problemas físicos. Entonces, este es el lenguaje de la naturaleza. Y sin todo lo que nosotros analizamos todo el semestre, jamás hubiésemos podido describir el movimiento de una mugrosa cuerda. ¿Se dan cuenta? Y para estudiar procesos más complejos, se requiere estudiar más de este lenguaje. Casi que ya terminamos con nuestro problema. Lo que nos falta es simplemente determinar estos coeficientes de aquí. Y para eso lo que nosotros hacemos es utilizar las condiciones iniciales. ¿Cuáles eran nuestras condiciones iniciales? La posición de nuestra cuerda al tiempo t igual a 0 es un cierto f de x y también que la velocidad de nuestra cuerda al tiempo 0 es un cierto g de x. ¿Cómo nosotros utilizamos esta condición? Tenemos que evaluar nuestra u, la u que encontramos ahorita, en t igual a 0 y eso igualar a f de x. Entonces, miren, vamos a evaluar para t igual a 0, para t igual a 0, para t igual a 0 y el resultado de eso, después de simplificar algunas cosas, le vamos a igualar a f de x. ¿Cuánto vale este coseno? Coseno de 0 sería 1, seno de 0 sería 0. Fíjense qué es lo que nos va a quedar, que nuestro u de x, 0 es igual a la suma desde n igual a 1 hasta el infinito, el c sub n que nos queda y ese seno de n pi x sobre l. Y la condición dice que esto tiene que ser igual a f de x. Entonces yo quiero que le vean un ratito esa expresión. Es la representación de esta función como una suma infinita de senos, en donde estos c sub n son los coeficientes de esa suma. Entonces la gran pregunta es la siguiente: ¿cómo nosotros calculamos estos coeficientes c sub n? ¿Ya? Asumiendo que solo tuviéramos 3 términos en esa suma y asumiendo que nuestro f de x, que es la posición inicial de la cuerda, digamos que es x al cuadrado. Mi pregunta es esa: ¿cómo nosotros despejamos de esta expresión que está en rojo esos coeficientes que están en verde? ¿Se dan cuenta? No es un problema sencillo. Si nosotros tuviéramos solo esto, facilito, miren, ahí pueden despejar su c sub 1. Si ustedes tienen 3 términos de esa suma, el problema se complica, ¿sí? Y si tienen un infinito número de términos, ¿cómo nosotros hacemos para despejar esos coeficientes de esa suma infinita? Entonces nosotros vamos a utilizar algo que es estas propiedades que nosotros tenemos aquí. Si ustedes se acuerdan, son las propiedades de ortogonalidad de las funciones cosenos y senos
que también se les llama el sistema trigonométrico. Fíjense, básicamente es un producto escalar entre cosenos, cosenos y senos y entre senos. Fíjense que depende aquí de m y acá depende de n. La integral de esas dos funciones en un intervalo simétrico, si m es igual a n, esa integral vale l. Y si m es diferente, esa integral vale 0. Miren el seno que nosotros tenemos aquí. Fíjense, aquí está ese mismo seno. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a aprovecharnos de la ortogonalidad de las funciones seno y coseno, utilizar este teorema de aquí para despejar esos coeficientes. Y este procedimiento que vamos a hacer es precisamente el procedimiento que se sigue para determinar en una serie de Fourier este a sub 0, a sub m y b sub m. Nosotros vamos a utilizar esta propiedad de aquí en esta ecuación de acá. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Sí o no que yo le puedo multiplicar a todita esta ecuación que está en un rectángulo por el seno de m pi x sobre l. ¿Por qué el seno de m pi x sobre l? Porque nosotros tenemos el seno de n pi x sobre l. Tenemos esto que está subrayado y yo les estoy diciendo que vamos a utilizar esta propiedad. Esta es nuestra ecuación. Seno de n pi x sobre l es igual a f de x. ¿Qué está diciendo el profe? Que le vamos a multiplicar a ambos lados de la ecuación por el seno de m pi x sobre l y al otro lado de la ecuación por el seno de m pi x sobre l. Como esta suma es sobre los n, en realidad yo le puedo meter a este seno dentro de la suma. ¿Por qué el profe le mete dentro de la suma? Precisamente para que nos quede como la propiedad que les digo que vamos a utilizar. Integramos ambos lados de la ecuación y fíjense, no sé si ustedes se acuerdan de una propiedad o la hoja de sucesiones de series posiblemente que hablaba acerca de que nosotros podemos hacer esto. Miren, ¿cuáles serían los límites de integración? Es evidente que debería ser desde menos L hasta L. ¿Por qué no puede ser desde menos L hasta L? No sería desde 0 hasta L. Muy bien. ¿Por qué desde 0 hasta L? Porque L se suponía que era la longitud. Iniciábamos desde x igual a 0 hasta un x igual a L. Exactamente. Este x de aquí, acuérdense que guarda relación, como dice la compañera, con la longitud de nuestra cuerda. Nuestro x estaba definido desde x igual a 0 hasta x igual a L. Y ahora, ¿cómo utilizamos esta propiedad? Esto es algo que ustedes sí conocen por si acaso, chicos. El seno es una función impar. Esto es par. Entonces, esta le podemos reemplazar como 2 veces la integral desde 0 hasta L. Entonces, miren, como nosotros queremos la integral desde 0 a L del producto de estos dos senos, este 2 simplemente le podemos poner acá. Entonces, miren, esta expresión ya está lista como para que nosotros podamos utilizar esta propiedad. Le voy a copiar igualito como dice aquí. ¿Cuánto va a valer esta integral? Esta integral va a tomar dos valores. Primero que nada, por conveniencia, yo le voy a dar un nombre. Le voy a llamar i. Esa integral va a tomar dos valores dependiendo de n y de m. Va a valer L sobre 2 si m es igual a n y va a valer 0 si m es distinto de n. Yo tendría esta suma de aquí a la derecha. C sub n por i sub nm. Y al otro lado tendría la integral desde 0 hasta L de f de x por el seno de m pi x sobre L de x. Simplemente voy a desarrollar esta suma. N igual a 1, yo tendría C sub 1, N vale 1, M. N vale 2, C sub 2 y sub 2, M. El M está fijo, el M no cambia, solo el N está cambiando. C sub 3 y sub 3, M. En algún momento va a pasar exactamente esto. Nuestro N va a ser igual al M, al valor de M que está fijo. Es decir, nosotros tendríamos C sub M y sub
mm. Y después continuaría con el resto de valores. Y a la derecha nosotros tendríamos la misma expresión de acá que no le hemos topado para nada. ¿Qué dice esta propiedad de acá? Nuestro integral va a valer 0 si es que esos dos índices son diferentes. Este vale 0 porque 1 es diferente de m. Este integral también vale 0. Este integral vale 0. Todas estas que van a estar aquí valen 0. Y todas estas que van a estar después también valen 0. Y para cuando m es igual a m, este integral de aquí va a valer L medios. De todititos estos términos de aquí, solo nos queda este que está aquí, c sub m, L sobre 2. Y al lado derecho me sigue quedando mi integral. Y ya, si ustedes se dan cuenta de esta expresión, simplemente podemos despejar el c sub m. Y nosotros tendríamos que c sub m es igual a 2 sobre L, la integral desde 0 hasta L de f de x por el seno de m pi x sobre L. Lo que nosotros queríamos era c sub n, entonces le vamos a cambiar a este m y a este m de acá por n, es decir, esto de aquí. Ya. Y acuérdense que nuestro n es hasta el infinito. Nos falta este otro coeficiente. ¿Cómo le vamos a calcular este otro coeficiente? Utilizando nuestra otra condición inicial, ¿ya? Para utilizar la segunda condición, tenemos que derivarle a esta solución, ¿sí? Con respecto a t, y después evaluar eso en t igual a 0. Entonces, aquí vamos a encontrar nuestro c sub n asterisco, y para encontrar el c sub n asterisco utilizamos esta segunda condición inicial que decía que la derivada con respecto a t de nuestra u para el tiempo t igual a 0 es igual a g de x. Vamos a hallar la derivada de u con respecto a t para todo x y para todo t. Esto es una función de dos variables. Esto no depende de t, esto sí depende de t. Entonces, básicamente lo único que nosotros vamos a derivar de toda esta expresión es este coseno y es este seno. Llamémosle a esta constante lambda sub n. Y ahora sí derivemos. La suma desde n igual a 1 hasta el infinito del seno de n pi x sobre L menos c sub n por lambda n y por el coseno de lambda n por t. C sub n asterisco por el lambda n por el coseno de lambda n por t. ¿Qué dice la condición? La condición dice que a esto tenemos que evaluarle en 0 y igualarle a g de x. Le vamos a evaluar en t igual a 0. El seno de 0 vale 0, entonces toditito este término desaparece y el coseno de 0 vale 1. Y miren lo que nos va a quedar. Esto de aquí. Y al otro lado, fíjense, solo me va a quedar este c sub n asterisco. Esto sería igual a la suma desde n igual a 1 hasta el infinito del seno de n pi x por el c sub n asterisco. ¿Qué dice la condición? Que tiene que ser igual a g de x. Otra vez, fíjense únicamente en esto que yo les voy a poner en verde. Sí o no que se parece a lo que nosotros ya hicimos arriba. Yo les recomiendo esto, miren, para no hacerse lío con las constantes, ustedes pueden darles nombres, meterles a todos dentro de una sola, etcétera, etcétera. Entonces, al final, nosotros nos quedamos con esta expresión. Suma desde n igual a 1 hasta el infinito de estas constantes beta sub n por el seno de n pi x sobre L, y esto es igual a g de x. ¿Qué queremos nosotros hacer con esta expresión? Nosotros queremos encontrar estos coeficientes aprovechándonos de que estas funciones senos y cosenos son ortogonales, utilizando esta propiedad de aquí. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahorita? Le multiplico por el seno de m pi x sobre L y eso lo meto dentro de la sumatoria, porque no depende de n.
integrar ambos lados de la ecuación, desde 0 hasta L. Yo a esto le voy a llamar I, es un integral que depende de m y n. Y miren, esa suma le podemos escribir súper más fácil de esta forma. Y al otro lado tendríamos este integral. Sería b sub 1 por i sub 1 m ¿Ya? más b sub 2 por i sub 2 m más beta sub 3 por i sub 3 m. Nosotros le desarrollamos esta suma, ¿sí? Miren cómo va cambiando los valores de n, mientras los valores de m se mantuvieron fijos, hasta que en un momento el n va a ser igual al m. Nosotros vamos a tener el término beta sub m y sub mm. Y después otra vez va a volver a cambiar ese índice m, así sucesivamente. Y acá nosotros tenemos la misma integral. Estas tres valen 0. ¿Por qué valen 0 estas integrales? Por lo que n es diferente de m. Exactamente. Mira, aquí m es igual a n, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale esta integral de acá? L medios. Y todititas estas otras de acá, en donde el m y el n van a ser distintos, van a ser igual a 0. Solamente sobrevive el beta sub m multiplicado por L sobre 2. Y al otro lado nos queda la integral desde 0 hasta L de g de x por el seno de m pi x sobre L de x. Finalmente, ¿qué harías? Finalmente pasaría el L medios al otro lado. Le despejarías, ¿no es cierto? Nuestro beta sub n es de esto de acá. Y lo que nosotros queríamos era esto de aquí. Eso significa que el c sub n asterisco que nosotros queremos es simplemente este beta sub n que calculamos ahorita dividido para lambda sub n. Entonces, esto simplemente sería 2 sobre L lambda sub n por la integral desde 0 hasta L de g de x por el seno de n pi x sobre L de x. Y ya tenemos nuestros dos coeficientes.